Nos acompaña la infectóloga Laura Ulzurrum para hablar justamente acerca de mitos y realidades en torno a la vacunación. Buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Bueno, en principio, ¿por qué es importante la vacunación? Esto es de suma importancia la vacunación y cumplir con todo el esquema de vacunas, porque a través de las vacunas cuidamos nuestra propia salud y a su vez hacemos un bien a la comunidad. Es decir, tenemos control de enfermedades a través de la vacunación masiva y mientras más personas vacunadas estamos, más cuidamos la salud de todos. Pues las vacunas previenen fundamentalmente formas graves y complicaciones de enfermedades que tienen consecuencias severas. Por ello es muy importante que desde recién nacidos se cumpla todo el esquema de vacunación. Y en consecuencia, ¿qué pasa si decidimos no vacunarnos o no vacunar a nuestros hijos, a las personas que tenemos a cargo? Y fundamentalmente corremos riesgo de tener consecuencias severas al padecer algunas de estas enfermedades que son prevenibles a través de las vacunas. Con las vacunas hacemos que nuestro sistema inmunológico esté preparado ante la llegada de determinados patógenos, con lo cual, si por ejemplo nos contagiamos de tuberculosis o de meningitis, nuestro sistema inmunológico ya está preparado para reconocerlo y dar una respuesta rápida. Con lo cual evitamos los cuadros severos. Entonces las consecuencias pueden ser enfermedades graves, que dejen secuelas importantes o que incluso causen la muerte. Claro. O sea, es decir, la consecuencia no solo puede afectar a la persona que no se vacuna, sino también a la comunidad. Exacto. Cuando empieza a aumentar el número de personas no vacunadas en la población, es decir, aumenta el número de huéspedes susceptibles. Entonces, la circulación de enfermedades que están controladas empieza a aumentar y es por ello que se producen brotes, que es, por ejemplo, lo que está ocurriendo en algunos países de Europa, por ejemplo, que hay países donde, por ejemplo, el sarampión no ha sido erradicado, donde es endémico, es decir, que es una enfermedad frecuente. Si una persona viaja a esa zona, lo mismo pasó en el Mundial de Sudáfrica, donde existen enfermedades que son endémicas, una de ellas es el sarampión, y después del Mundial, mucha gente tuvo casos de sarampión en distintos lugares del mundo, incluido en Argentina, algunas de las personas que viajaron también tuvieron. Entonces se reforzaron las campañas de vacunación para evitar que la enfermedad se transmita a través de la población. Bien. ¿Cuáles son los mitos más frecuentes que llegan a ustedes a propósito o acerca de la vacunación? Y fundamentalmente es el miedo a presentar la enfermedad porque uno le colocan el agente que la produce. Las vacunas en su mayoría están producidas por partes, por antígenos, no por el microorganismo completo, y otras se colocan, son vacunas inactivadas, es decir, está el virus o la bacteria, pero ya está muerta, digamos, no producen la enfermedad, sino lo que hacen es que el sistema inmunológico los reconozca. Entonces no producen la enfermedad, o pueden producir un cuadro similar leve porque es la respuesta del organismo ante algún agente extraño, digamos. Después con algunas vacunas está el temor al autismo, con lo cual no está establecido que haya una relación. Es más, hay más estudios que rechazan de que haya una relación entre el autismo y las vacunas, principalmente la triple viral, por el componente del sarampión. Se ha encontrado en casos que se han denunciado que han sido chicos que han tenido alguna predisposición a tenerla. Fundamentalmente esos son los principales temores que vemos. Después algunos también hacen referencia a la cantidad de mercurio que puedan tener las vacunas, la cual es muy poco y se han reemplazado los antimicrobianos y los conservantes de las vacunas que contenían mercurio. De manera que, digamos, son seguras. Seguras, okay. Existe siempre una mínima posibilidad de que uno pueda presentar una reacción adversa a algún componente de la vacuna. Igualmente que existe el riesgo de reacciones alérgicas con distintos medicamentos. Hay personas alérgicas a la penicilina y no por ello se ha dejado de usar la penicilina, que ha salvado muchas vidas. Hay personas alérgicas al ibuprofeno, a la dipirona, es decir, a diferentes componentes. Con las vacunas pasa lo mismo. No podemos decir que no exista la posibilidad de que algunas, pero son muy pocos los casos de efectos adversos denunciados hacia las vacunas que han podido ser demostrados
que son debidos totalmente a la vacuna. Así que podemos decir que es segura. Que el beneficio es mayor que el riesgo. Es mayor que el riesgo, sí. Respecto a la vacuna antigripal, que ya comenzó a aplicarse acá. Sí, ya se está colocando en el vacunatorio desde el 1 de abril a todas las personas que pertenecen a grupos de riesgos. Los grupos de riesgos son los menores de 2 años, mayores de 65 años y todas las personas comprendidas entre los 2 y los 65 años que tengan enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, alguna enfermedad que produzca inmunodepresión como diabetes, HIV, asma bronquial o algún otro tipo de patología respiratoria. Las embarazadas, es fundamental la vacunación en ellos, y también en obesidad. Es posible que alguna persona diga, bueno, frente a enfermedades que están prácticamente erradicadas, no es necesario vacunarse. ¿Es así o sí es imprescindible vacunarse incluso frente a aquellas enfermedades que prácticamente se erradicaron? Es importante seguir vacunándose porque precisamente es la causa de que los países o los continentes sean declarados libres de enfermedad, es porque está la vacuna. Volviendo al ejemplo del sarampión, América es el único continente que está actualmente libre de sarampión autóctono. Es decir, casos que se originen acá, no es endémica. En Asia y África es endémica, es decir, que es una enfermedad habitual, y bueno, y ahora Europa tantos casos que están todos relacionados a personas no vacunadas, incluso a las personas que no han recibido la vacuna para el sarampión. Las vacunas, mientras están en los calendarios de vacunación, es importante que se sigan colocando porque gracias a eso se previene que resurjan estas enfermedades o que aparezcan más casos. Las que no son necesarias se han sacado, como por ejemplo pasó con la vacuna de la viruela. Ah, bien. Y bueno, también están aquellas vacunas que son indispensables en el caso de que las personas viajen a otros lugares, ¿no? Esas vacunas también son administradas, son colocadas por los vacunatorios centrales, pero son vacunas específicas que se colocan con indicaciones médicas o, en este caso, ante un viaje. ¿Cuántas vacunas gratuitas y obligatorias forman parte del esquema de vacunación acá en la Argentina? Tenemos 20 vacunas. Este año se agregaron 3 vacunas más, muy importantes, como son la vacuna del VPH para varones de 11 años, la vacuna antineumocóxica, es decir, que previene las neumonías por el neumococo y las formas invasivas y severas de la enfermedad por neumococo, en los mayores de 65, y la del meningococo, es decir, previene las meningitis y también la enfermedad diseminada por meningococos, que son enfermedades que dejan secuelas importantes o incluso pueden producir la muerte.